buenas. Hoy nos visita una persona que tiene doble función, pero ahora le tenemos que dar la enhorabuena porque el pasado fin de semana era nombrado nuevo secretario general del Partido Socialista en el Alto Palancia. Nos referimos a Amadeo, y a mí me gusta, Amadeo Edo, sí, por supuesto, y alcalde de Xèrica también. Pero a mí, en primer lugar, me gustaría felicitarte y que me explicaras un poquito cuáles son los entresijos para llegar a ser secretario general. Bueno, pues en primer lugar, gracias por la felicitación. Pues los congresos comarcales recogen todos los delegados que va nombrando cada agrupación y en ese congreso, pues bueno, se debaten los estatutos, se hacen las propuestas y sobre todo se presentan las candidaturas a la Secretaría General. En un momento determinado, en un proceso precongresual, pues parece ser que mi persona concitaba el consenso de bastante gente y eso me animó a presentar esa candidatura, que al final fue respaldada por el 88% de los delegados al Congreso. Por lo tanto, yo creo que de alguna manera pues me siento respaldado por todas las agrupaciones de la comarca y en esas circunstancias espero potenciar el partido lo máximo que pueda, porque verdaderamente después de las últimas elecciones municipales el partido, y con esa tempestad que hubo, que nos hicieron pagar a los socialistas y concretamente a algunos alcaldes que habían gestionado inclusivamente muy bien sus ayuntamientos, pues cosas de tipo nacional que no tenía nada que ver con la gestión municipal, y en esa tarea pues estaremos. Quizás la organización haya influido en esta mare magnum que se está produciendo en el Alto Palancia, porque recordemos que antes dentro del organigrama estaban las secretarías generales de comarca, sí. Desaparecieron, eran provinciales y ahora se ha vuelto a retomar, ¿no, Amadeo? Ahora la estructura provincial, que es superior a la comarcal, pero de alguna manera está imbricada y relacionada la provincial con la comarcal. El problema que hubo en la anterior legislatura, por decirlo de alguna manera, pues era que la organización comarcal desapareció y el Consejo Comarcal quizá no supo coordinar todas las agrupaciones y estuvimos un poco fuera de juego en cuanto a lo que es organización. Visto lo que pasó en las últimas elecciones y la inquietud que generó esa eliminación de la estructura comarcal, pues verdaderamente el partido a nivel nacional, me refiero a nivel de País Valencià, se lo plantearon de otra manera y ahora lo que se pretende es combinar la bondad que tiene digamos, la organización provincial con la organización comarcal, y yo creo que es una buena solución. Podemos trabajar perfectamente potenciando la comarca, y es más, el secretario general es miembro nato de la ejecutiva provincial, por lo tanto la coordinación de alguna manera está garantizada. Una cosa que ha sorprendido a mucha gente es que, como bien tú has explicado, son cada sede, cada agrupación local los que nombran a sus candidatos. Pero si recordamos anteriormente, Tomás Polo era diputado autonómico y se le nombró secretario general. En este caso tenemos a Miguel Ángel Guillén, que también está de secretario de diputado autonómico. Quizás esa relación al ser diputado autonómico tenían más afinidad para conseguir cosas para el Alto Palancia. Pues en primer lugar tengo que decir que Miguel Ángel jamás ha manifestado el mínimo interés por la Secretaría General, entre otras muchas cosas porque él está volcado muy de lleno en lo que es en su tarea de oposición en el gobierno municipal de Segorbe, y sobre todo siendo la primera vez que es diputado a Cortes, pues a Cortes en Valencia, lo que él pretende es realizar una buena tarea en Valencia y realizar una buena tarea en la oposición aquí en Segorbe. El tema de volver a reconstruir toda la comarca se requiere un esfuerzo enorme que no digo que él no sea capaz de hacerlo, que es muy capaz de hacerlo, pero sí que le hubiera restado tiempo a esas dos tareas importantísimas que es la oposición en Segorbe y su tarea como diputado. De todas las maneras, él va a estar siempre en contacto con la ejecutiva comarcal y estoy seguro que nos ayudará en todas aquellas cosas
que pueda y que nosotros le solicitemos. Es más, el hecho de que él esté en Valencia nos va a favorecer porque los contactos con Valencia van a ser más fluidos y probablemente a todos los alcaldes, inclusive a la oposición, les va a venir bien el hecho de que haya alguien que esté continuamente en Cortes. A mí también lo que me ha llamado la atención es que has diseñado un equipo que te va a agrupar con experiencia, porque hay gente conocida dentro del Partido Socialista en la comarca. Es momento de utilizar, valga la expresión, las personas con experiencia y con muchos años en el partido, porque si bien lo analizamos, en realidad este ha sido un congreso constituyente y por lo tanto para volver a montar todo el sistema, toda la comarca, es muy importante tener a los que son alcaldes, a los que han sido alcaldes, a los que han sido personas significadas en el partido. También hemos incluido a jóvenes y gente con menos experiencia, con muchas ganas, ¿no? Y eso es fundamental. El equipo, el secretario general puede ser una pieza que coordine más que tenga un excesivo protagonismo. No es mi caso, no aspiro a ese protagonismo, aspiro a coordinar todo el trabajo de las secretarías y sobre todo a intentar que el partido se abra a la sociedad, que el partido esté dándole respuesta a los ciudadanos. Los ciudadanos no esperan de nosotros que les contemos cómo está el partido por dentro. El ciudadano espera que el partido sea abierto, que nosotros recojamos todas aquellas cosas que son importantes para el progreso de la comarca. Y en eso es donde vamos a estar. ¿Qué objetivos o metas os habéis marcado, Amadeo? Bueno, en primer lugar hay un tema que muchas veces cuando se habla de la oposición, cuando uno está en la oposición, dicen que hace un frío sideral, ¿no? Y cuando se está en la oposición sin formación, pues todavía el frío es polar, ¿no? Y seguramente la situación de un equipo que está en la oposición sin formación es verdaderamente dramático, porque muchas veces no saben ni... Nosotros una de las cosas que hemos hecho, en primer lugar, es potenciar, revitalizar las agrupaciones locales, son piezas básicas en los pueblos para que los socialistas podamos tener presencia en las instituciones locales. En segundo lugar, hemos de potenciar la formación de los grupos municipales para que puedan desempeñar las tareas de oposición con dignidad y con eficacia. Y si se está en los gobiernos municipales, hemos de tener también formación para que nuestras tareas de gobierno funcionen adecuadamente, sean eficaces y puedan dar resultados a los ciudadanos. Evidentemente hay otros elementos que tenemos que tener en cuenta. La defensa de la comarca para nosotros es básica, y sobre todo el tema de la defensa de la mancomunidad. La mancomunidad, donde ha habido años que nosotros la hemos gestionado, ahora la gestiona el Partido Popular, y nosotros estaremos apoyando la mancomunidad porque entendemos que los servicios mancomunados son básicos en este momento de crisis, donde los ayuntamientos estamos pasando verdaderas penurias por la deuda de la Generalitat, ayuntamientos que han sido gestionados correctamente y con superávits. Debido a esta situación de no pago de la deuda de los ayuntamientos, pues está generando muchos temas. Y luego pues defender todo lo que es característico del Partido Socialista, el estado del bienestar, la educación, la sanidad, la ley de dependencia, todo eso lo tenemos que defender, y lo tenemos que defender con claridad. Estoy convencido que hay otros sitios donde se puede recortar y no necesariamente en aquello que nos ha caracterizado en su defensa, ¿no? Y luego sobre todo el empleo. Hoy la gran preocupación de los ciudadanos es el empleo. Ya quizá no tanto si un aula tiene más o menos alumnos, pero si una familia se queda sin trabajo, eso es un auténtico drama. Y es ahí donde nosotros haremos propuestas, ayudaremos a los grupos que estén en la oposición a que las hagan, y los que estemos en el gobierno pues intentaremos potenciar ese tipo de actuaciones. En estos momentos soy mucho... ¿Qué cantidad de militantes tiene el Partido Socialista en la comarca? Sobre 300 militantes aproximadamente, es decir, somos una cantidad suficiente como para poder mover a la comarca y volver a ser lo que antaño fuimos, ¿no? Es decir, el Partido Socialista ha sido una pieza clave y básica en la comarca y en el progreso de la comarca. Es decir, no tenemos que renunciar a nada. Nosotros ya hemos demostrado nuestra solvencia durante años y años en lo que es el progreso de la comarca. Por lo tanto, nosotros vamos a estar ahí, vamos a seguir
recuperando ese papel que hemos tenido y que en las últimas elecciones, pues quizá la crisis económica y a otros factores se nos ha privado de esa posibilidad, pero vamos a seguir trabajando en eso. Ese castigo, como tú bien dices, en las elecciones pasadas, ¿también ha afectado al número de afiliados? Pues yo creo que no. Lo que ha afectado al número de afiliados muchas veces es la aportación económica que hay que hacer. Es decir, en una época de crisis, cuando los afiliados tienen que aportar alguna cantidad importante por el mero hecho de estar afiliados, supone un hándicap para cualquier familia. Es decir, nosotros lo que vamos a intentar, y eso se ha dicho en el Congreso Nacional, rebajar las cuotas para que la gente pueda participar y en fin, y pueda ser militante o pueda ser simpatizante. Para trabajar por el socialismo no hace falta estar afiliado, es decir, que al final son creer en los valores del socialismo, aplicarlos, empujarlos, y de esa manera pues podemos seguir trabajando como socialistas. Pues esperemos esa unión y que se vuelva a reflotar el Partido Socialista en el Alto Palancia. Y aprovechando que tu feudo es el Ayuntamiento de Xèrica, a mí me gustaría hablar un poquito, ya que estábamos hablando de los recortes, quiero aprovechar porque recientemente se hablaba de que los recortes en educación, uno de los colegios más perjudicados sería en la provincia de Castellón, sería Xèrica, porque incluso podría perder aularios. Bueno, Xèrica concretamente no pierde aularios, lo que pierde es el aulario, creo que era de Montán, y automáticamente por la misma estructura del colegio rural agrupado, lo que hay es que cada 3 aulas de infantil hay un profesor de apoyo. Es decir, si perdíamos una unidad en Montán, automáticamente de un grupo de 3 quedaban en 2 y perdíamos un apoyo, por decir de alguna manera, un profesor. De todas las maneras, yo el otro día en el Congreso lo decía, hay que hacer una defensa cerrada de la escuela rural. La escuela rural es básica en la comarca. Hay muchos pueblos con pequeñas unidades que si se cierran esas unidades, automáticamente los pueblos mueren, porque ya no van a progresar, entre otras muchas cosas, porque nadie va a vivir en un pueblo donde nadie tenga garantizada la educación, y es fundamental. Hemos de luchar todos para que, y sobre todo defender los intereses de nuestro pueblo. Es decir, muchas veces hay padres que cogen a sus alumnos y se los llevan a otro centro, con lo cual no solamente estamos perjudicando estamos perjudicando a todo un sistema que no deberíamos de hacer, entre otras muchas cosas, para potenciar nuestras escuelas. Y la educación que se recibe en las escuelas unitarias, yo que durante muchos años he sido asesor de formación del profesorado en escuela rural, puedo asegurar que la educación, la calidad de la educación en la escuela rural ha sido altísima, además con unos valores que quizá no se contemplan en los colegios más grandes. Es el caso, por ejemplo, de Argimia y el Val, que este año entran dentro del mismo grupo. Sí. Bueno, cambiemos de educación y a mí me gustaría hablar de fiestas, para alegrarnos un poco. Muy bien. Porque dentro de muy poquitos días también se va a celebrar esa feria o ese mercado medieval que se realiza en Xèrica, que fue pionero en la comarca del Alto Palancia con su ejecución. Adelántanos un poquito más de ese mercado. Bueno, Amadeo. pues en este momento están trabajando el concejal de fiestas y la concejala también que lleva la asociación cultural, Juliana, y Jesús, están trabajando junto con David Navarro, que es la persona que mueve siempre la todos mater, los ¿no? de efectivamente, son las personas que mueven en este momento todo el sistema, y la verdad es que en este momento ya tenemos garantizadas más de 64 puestos en la feria, y que este año van a seguir siendo tan exitosa como ha sido en los últimos años, y que verdaderamente pues habrán actuaciones musicales, actuaciones teatrales, y seguro que habrá participación del pueblo como siempre. El pueblo se vuelca en la feria, se visten de medieval, últimamente quizá un poquito menos, pero porque también es verdad que el calor hace que la gente pues se lo piense un poquito y tiene que buscar atuendos más o menos digamos acordes a la temperatura, y no siempre es fácil. También habéis implantado unas bases para la gente que quiera acudir y montar su stand. Efectivamente, están siempre las bases en internet, en la página web, en la web del ayuntamiento, y desde ahí pues la gente hemos difundido toda la feria a través de los foros donde se mueven los artesanos, donde se mueven toda la gente que de alguna manera está participando, no en esta, en otras muchas ferias,
y la verdad es que la respuesta ha sido enorme. En este momento hay muchísima más demanda de puestos del mercado que había habido en años. Ahora quizá a lo mejor la crisis también hace que la gente se mueva en este ámbito. Y vosotros trabajáis y lucháis por esa crisis económica, y en estos días también dabais a conocer que necesitáis 2 monitores para las instalaciones acuáticas, la piscina municipal y las instalaciones deportivas. Efectivamente, el hecho de no tener los programas PAMER, ENCOR ni ZOIN, pues a los ayuntamientos nos ha generado un serio problema, y verdaderamente hemos de intentar potenciar con recursos propios todos los puestos de trabajo que ahora necesitamos. Evidentemente estamos necesitados de personal en la piscina, y seguramente necesitaremos personal para la limpieza y mantenimiento del pueblo, porque con el verano la población se duplica cuando no se triplica, y por lo tanto la necesidad de personal para atender a los que nos visitan cada vez es mayor, ¿no? Y ya tenemos también bolsas de trabajos, tanto de peones de albañil como de gente joven, que también apoyamos a la gente joven, pero que evidentemente tendremos que sacar nuevas bases para contratar a más personal. Es más, la escuela de verano también necesita monitores, y también hemos sacado la oferta en este momento. Y otra de las cosas curiosas es que el ayuntamiento pues ha hecho un superávit, no ha tenido que endeudarse y solicitar esos préstamos del gobierno, pero imagino que estas faltas, no hay PAMER, no hay ZOIN, no hay empleo joven, necesitáis monitores, ese superávit os lo vais a gastar. El superávit ya empleamos parte. Nosotros teníamos un superávit de 700.000 euros, que nos venía muy bien para siempre un colchón para hacer frente y que toda la gente cobrase en los plazos estipulados por la ley. Pero verdaderamente la liquidación del presupuesto de 2011 pues fue un palo, porque la Generalitat no nos pagó, nos debe a la Generalitat más de 380.000 euros, es decir, y no hemos visto prácticamente ni un euro desde entonces. Claro, hemos tenido que tirar el remanente. Si este año la Generalitat sigue no afrontando los pagos de las subvenciones que nos adeudan, el Ayuntamiento de Xèrica tendrá que tirar y tendrá que utilizar el remanente para equilibrar el presupuesto que asciende aproximadamente a 1.500.000 euros, que es un presupuesto alto. Pero verdaderamente nosotros, que hemos hecho una buena gestión económica y una buena gestión cara a los proveedores para que no tengan problemas de cobro, pues la verdad es que la sensación que tenemos es que a los que lo hemos hecho, creemos que lo hemos hecho bien, se nos está tratando exactamente igual que a los que creo que lo han hecho mal. Y entonces eso sí que nos preocupa un poquito, ¿no? Es decir, deberían de ayudar a los que han sido buenos gestores, que no solamente Xèrica, los ayuntamientos socialistas han hecho una buena gestión, y la prueba es que no hay nadie que se haya visto la necesidad de hacer un plan de estabilización, ni tener que sacar créditos para abonar los cobros o los pagos a los proveedores. Amadeo, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Tienes algo más que añadir? Pues nada, invitaros a las fiestas, al mercado medieval, a la feria medieval. Ya sabéis que allí os lo vais a pasar genial, lo vais a pasar, son 2 días a pleno rendimiento, con muchas actividades, y siempre que es un lugar para encontrarse con los amigos y con las personas que a lo mejor no vemos más que en este tipo de actos. Pues así ya sabe la gente que tiene que anotarse su agenda, que la próxima semana tiene lugar ese mercado medieval en Xèrica. El día 29, 30 y 1 de julio es cuando se va a celebrar el mercado. Y gracias a vosotros por... Bueno, pues hoy hemos hablado de todo un poco, pero te emplazamos a ti y a la concejal de fiestas y a la organización para que vengáis y nos contéis un poquito más de esa feria medieval. Muy bien, la semana que viene estamos aquí. Pues muchas gracias, Amadeo. Gracias, Esperanza, y gracias a TV Canal.